7:1. Palabra de Vida México empezó a transmitir en vivo. Gloria a mi Señor Jesucristo. Cecia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dios te bendice grandemente. ¿Cómo estás? Qué gusto que estás aquí para que sigamos creciendo y conocer más de la palabra del Señor para ser oidores y hacedores de ella y seguir aprendiendo lo que Dios nos da y seguir recordando su palabra, ¿verdad? Como el consejo de Dios. ¿Cómo estás, Cecia? Un abrazo a las niñas, bendiciones para ti, tus papás, que Dios te siga bendiciendo por siempre. Vamos a esperar a que se conecten algunos de los hermanos, esperando algunos cuantos para iniciar esta clase, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Van a partir rosca? ¿Van a estar en familia? Qué bueno, me da mucho gusto que así sea. Ara, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bendiciones, felicidades por tu cumpleaños, bendiciones, muy buenas noches, bienvenidos. Gloria a nuestro Señor, bendito sea el Señor. Nos da gusto que estén muy bien. Muy bien, Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bendiciones para todos los Galvez, los amamos igual que a todas las familias de la iglesia. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Vamos a esperar a que se vayan conectando los demás hermanos para que iniciemos esta clase que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? En este día 5 de enero. 5 de enero, previo a una celebración donde los niños reciben muchos juguetes y eso nos da mucho gusto porque toda buena dádiva viene siempre de Dios. Linda, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está la familia Martínez? Un abrazo para todos ustedes. Les amamos también. Gracias a Dios que ya estamos listos. También nosotros, Vicky, bendiciones para todos. Bendiciones para todos, para toda la familia Castañeda, ¿verdad, Ara? Bendiciones para todos, para tus hijas, bendiciones. Qué bueno que estamos aquí. Y bueno, vamos dando gracias a Dios y orando para que sea Dios siempre Él el que nos dé este mensaje que Él tiene para nosotros esta noche, ¿sí? Para iniciar el año que está comenzando, siempre con el pie derecho, recordando versículos y recibiendo la revelación de Dios, que siempre es bueno, ¿verdad? Siempre es bueno recordar lo que dice la palabra de Dios una y otra vez, porque eso es lo que nos hace ser oidores y hacedores de su palabra. Bien, oremos entonces juntos. Bendito Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos, Señor, ante tu presencia, primeramente a bendecirte y para darte las gracias, Señor, de este año que inicia, en el cual queremos ser, Señor, oidores y hacedores de tu palabra. No queremos conocimiento solamente, Señor, sino queremos un estilo de vida que te glorifique a ti, Señor, y que exalte tu santo nombre, para que los que te conocen y los que no te conocen, Señor, vean en nuestras vidas el grato olor de tu conocimiento, Señor, siendo oidores y hacedores de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque todo esto te glorifica a ti y Cristo Jesús se lleva todo. En nombre de nuestros, que son palabras de vida y de vida en abundancia, Señor, que dan ese fruto que esperas al 30, 60 y 90 por uno, porque tenemos un corazón enseñable, somos una buena tierra para tu palabra, Señor, y a ti te damos siempre la gloria porque tienes buen cuidado de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Betty, ¿cómo estás? Buenas noches, mi hermanito Chema, ¿cómo estás? Buenas noches, familia Zaragoza, bendiciones para todos ustedes. Eve, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dios los bendiga grandemente. Gracias, Betty. Un abrazo muy grande también para ti y toda tu familia. Bien, el día de hoy, orando
como todos los que compartimos alguna vez la palabra del Señor y le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué quieres para nosotros el día de hoy? Bueno, pues Él nos ha guiado a un tema que es importante para todos nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Y cuál crees que es? El tema del perdón. El tema del perdón. ¿Cómo estás, Fer? Muy buenas noches, saludos a Iván. Un abrazo para ustedes también. El tema del perdón es un tema muy importante que necesitamos todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos nosotros, algunos más, unos menos, somos ofendibles. Nos ofendemos con facilidad. ¿Por qué? Porque bueno, a veces pensamos que no nos merecemos tal o cual situación, tal o cual actitud, tal o cual palabra o tal o cual cosa, y a veces nos ofendemos y a veces, ¿sí?, guardamos esa situación en el corazón y se convierte ahí en una astilla que está molestando mucho, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice Dios. ¿Qué dice Dios acerca de este tema? Cuando tú y yo recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, fueron tiempos hermosos, tiempos en los cuales nos llenamos de gozo y el ser parte y miembro de la familia de Dios y saber que nuestros pecados fueron perdonados nos llenaba de tanta alegría y decir, ay, todos los errores que cometí y todos los pecados que cometí, porque a veces algunas personas yo escucho que dicen los errores y a veces no son errores, son pecados. Y esa es la palabra correcta. Entonces, entre errores y pecados que cometimos conscientes, inconscientemente, aún conociendo la palabra de Dios, a veces llegamos a fallar. Y llegamos a fallar porque somos carne y somos sangre. No nos han salido alitas, ¿sí? Todavía no tenemos un cuerpo glorificado. Somos carne y somos sangre y somos ofendibles y somos sensibles. Y bueno, pues a veces ahí están las situaciones, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver primeramente que cuando Dios nos perdonó, nosotros nos sentimos paz, sentimos gratitud, pasamos de muerte a vida. Y también vamos a hablar acerca de cuando Dios nos perdona a nosotros y nosotros nos ponemos a cuentas con Dios, como que la cosa es más fácil. Pero cuando se trata en la línea horizontal, ¿verdad? Hola, pro siempre. Cuando se trata el perdón en la línea horizontal, entonces ahí cuesta más trabajo. No nos cuesta trabajo a veces decirle a Dios que nos equivocamos y que nos perdone, porque la línea es nosotros y Dios. Recordemos la cruz del Calvario. La cruz de Cristo tiene una línea, ¿sí?, y luego tiene una línea horizontal, pensando en los maderos donde clavaron al Señor Jesús. No tenemos mucho problema en la vertical, cuando ya hemos nacido de nuevo, pero en la horizontal a veces sí tenemos mucho problema. Pero cuando tenemos una buena relación con Dios en la línea vertical, podemos tener una mejor relación en la línea horizontal, que es la línea donde hay relaciones entre los seres humanos. Y entonces ahí es donde a veces cuesta trabajo, ¿sí? También vamos a hablar acerca de los dos deudores, ¿sí? Bueno, ahí Dios llama al que debe mucho y al que debe poco. Y vamos a hablar acerca de lo que Dios hizo por nosotros y que el Dios nos pide que hagamos también nosotros. Entonces, el asunto del perdón se llega a convertir ya no un asunto horizontal, se convierte en un asunto vertical. Porque por causa de la línea horizontal y la línea de la ofensa entre hermanos y hermanas y así, ¿sí?, ya no se convierte en la línea horizontal, ya no es tan importante la horizontal como es importante la vertical. La vertical ya es nosotros
cuando nos proponemos no perdonar. Y hay algunas pruebas que Dios nos pone para ver si perdonamos o no. Entonces, cuando nuestra línea vertical, nosotros y Dios, o Dios y nosotros, para decirlo de la mejor manera, está bien, la línea horizontal es más fácil. Pero cuando nos resistimos a perdonar, cuando no queremos perdonar, entonces se convierte en un asunto entre Dios y nosotros. Ya no es tan importante la ofensa, sino es importante lo que Dios nos dice acerca del tema del perdón. Entonces pasamos como que a otro nivel de ya no tengo problemas en lo horizontal, pero llega un momento en que Dios dice y nos llama a cuenta. No se trata de qué nos hicieron, sino nuestra actitud de qué vamos a hacer con el perdón. ¿Sí? Bien, vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 7, capítulo 5, versículo 17. Margarita, ¿cómo estás? Muy, muy buenas noches, bienvenida. Tú y toda tu familia, que Dios les sobreabunde en bendiciones. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice Dios, porque es la palabra de Dios, entonces dice Dios. De modo que si alguno está en Cristo, cuando tú y yo recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, fuimos incrustados en el cuerpo de Cristo. Apo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bendiciones a la familia Mendoza, a la familia García Galindo. Bendiciones. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, en otras palabras, si alguno nació de nuevo, si alguno ya fue incrustado en el cuerpo de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron entre nosotros y Dios, o entre Dios y nosotros. Pero también tienen que pasar en la línea horizontal, entre los humanos. Mi hermano Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto que son cosas nuevas, dice, todo esto proviene de Dios. Esto no es por nuestras obras, porque hayamos hecho bien nuestro trabajo dentro de la iglesia. No, esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. El Padre se estaba reconciliando contigo y conmigo en Cristo. Vamos a leerlo nuevamente. Dice así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué debemos de hacer con el ministerio de la reconciliación? Nosotros, tú y yo, como hermanos en Cristo, debemos procurar que si algún hermano o una hermana tienen algún conflicto, como embajadores de Cristo, orar y procurar de que ellos se reconcilien. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hazte una pregunta. ¿Qué ministerio tienes en la iglesia? Tienes el ministerio de la reconciliación. Ora para que nuestros hermanos se reconcilien unos con otros. No alimentemos las murmuraciones, los juicios, las críticas. No, eso trae división. Dios nos dice que tenemos tú y yo, hermanos, el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación que Dios, en esto consiste, que Dios estaba en Cristo, el Padre Eterno estaba en Cristo,
porque el Padre y el Hijo son uno, el Hijo y el Padre son uno. Quien ve al Hijo ve al Padre, y quien ve al Padre ve al Hijo. Entonces dice aquí que Dios estaba, el Padre estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. El Padre estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y tú y yo salimos del mundo. No descendimos del cielo. Dios Padre estaba en Cristo reconciliándonos a nosotros consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto también nos habla que cuando buscamos la reconciliación entre los hermanos, si alguien te ofendió, tú ofendiste a alguien, no vamos a ponernos en el lado de los que fuimos ofendidos, y tenemos el ministerio de la reconciliación. Dice la palabra de Dios que no le tomemos a los hombres en cuenta sus ofensas, tal como Dios lo hizo, porque tenemos el ministerio de la reconciliación. No es fácil, se necesita crecimiento espiritual. ¿Cómo sabemos qué nivel de crecimiento espiritual tenemos? Precisamente de la manera como respondemos a las ofensas, como respondemos a la murmuración, a la crítica, como respondemos a cómo ayudamos a la grey de Dios que fue comprada con su sangre preciosa. ¿Apaciguamos a las ovejas o las echamos a andar? Tenemos el ministerio, amados hermanos, de la reconciliación. Lulucita, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, otra vez lo vuelve a decir, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Embajadores de qué? Del ministerio de la reconciliación. De la reconciliación. Cuando veamos, hermanos, que alguien está lastimado, herido, ¿qué debemos de hacer? Hermanos, vamos a orar. Vamos a llevarlo todo a los pies de Dios. Porque sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos son mejores que los nuestros. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo Jesús no conoció pecado, y por nosotros el Padre Eterno lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No son nuestras obras de justicia lo que nos hace justos, son las obras de Cristo lo que nos hace justos. Es la justicia de Cristo lo que nos hace justos, la obra perfecta de Cristo en la cruz. Cuando Él estuvo colgado en la cruz del Calvario, y ahí desde la cruz veía a los romanos, y a los fariseos, y a los sacerdotes, y al pueblo que estaban ahí, cómo lo injuriaban, se burlaban. ¿Sabes lo que hacía el Señor Jesús? Decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando alguien te ofende, y hagámoslo, hermanos, yo también lo voy a hacer. Cuando alguien te ofende, habla de ti, te juzga, te critica, oremos. Tú por tu parte, yo por la mía, oremos. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Dios hablándonos a nosotros por su Espíritu Santo,
recordándonos que tenemos el ministerio de la reconciliación, reconciliándonos unos con otros, porque somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron, las cosas viejas ya pasaron. La justicia de Dios no obra en la justicia de los hombres. La justicia de Dios no obra la justicia de los hombres. La justicia de Dios, siendo Él inocente, dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Intercedió ante el Padre por ellos, no para que les cayera un rayo, sino para que Dios los perdonara, porque no sabían ellos lo que hacían. ¿Sí? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos al Salmo 130. Vamos todos juntos al Salmo 130. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Salmo 130. Amén. Vamos para allá. Vamos a leer el 3 y el 4. Dice así: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. No hay uno bueno. Todos hemos pecado ante los ojos de Dios. No hay uno bueno. Tú no eres bueno, yo no soy buena. No hay uno bueno. Podemos presentarnos delante de la presencia de Dios solamente a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario por Cristo. No lo hay, así como dice Linda, no hay uno bueno. Tú no eres una buena persona, que lo estamos intentando. Yo también estoy intentando ser una buena persona y ser mejor que ayer y que antier, hoy. Y espero en Dios que mañana sea mejor que hoy, cuando somos oidores y hacedores de la palabra de Dios. Es Dios en nosotros, no nuestras obras. Es Dios en nosotros. Bendito sea el Señor. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo... Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Primera de Juan 1, 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es necesario, hermanos, practicar la verdad de Dios. Y no practicamos la verdad, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, el Padre, Cristo, el Espíritu de Dios están en luz. Ellos son la luz inaccesible. Pero si andamos en luz como Él está en luz, si nosotros andamos como Dios anda, si seguimos las pisadas de Cristo, en otras palabras, tenemos comunión unos con otros. Si vivimos la palabra de Dios, nos podemos llevar bien unos con otros. Y la sangre preciosa, inocente de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en tinieblas, ¿será que la sangre de Cristo nos limpie estando en tinieblas? No, solo cuando andamos en luz. ¿Qué tal si lo leemos nuevamente? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amados hermanos, vivir en un mundo tan corrupto,
En un mundo con tantas tinieblas, la única manera de andar en luz es andar sobre las pisadas de Cristo. Vivir lo que dice la palabra de Dios. Vivirla, no conocerla, vivirla. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, si le decimos a Dios nuestros pecados, y gracias a Dios por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos redarguye y nos lleva a toda verdad y nos convence de pecado. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Dios es fiel y justo. Dios es fiel y justo. Él no está en las injusticias. Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, si yo le digo a Dios, Señor, ¿qué crees? No he pecado. Entonces dice aquí, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Entonces, es mejor orar en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo íntimo con Dios, y antes que otra cosa decirle, Padre, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, porque ¿quién se puede parar delante de ti con pecado? Al cielo, mis amados hermanos, no va a entrar nada inmundo. Nada, porque Él es fiel. Dios no va a querer un complot en el cielo. Él es fiel, es justo, es bueno. Y tiene tanta misericordia por nosotros que es nueva cada mañana. Pero tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios. No somos buenos porque nos creemos buenos. Somos buenos cuando caminamos en las pisadas de Cristo. Cuando tratamos de vivir las bienaventuranzas de la palabra de Dios. Cuando vivimos la palabra de Dios. No somos buenos por nuestras obras, somos buenos porque somos oidores y hacedores de la palabra, pero no siempre somos hacedores. Es necesario ser oidor y hacedor. Es necesario. Dice en capítulo 2, versículo 1, dice, y Dios nos habla a los hijos y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, amamos al Padre y al Hijo y al Espíritu de Dios. Si alguno hubiera pecado, y Dios sabe que lo hemos hecho, dice Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero es necesario reconocer que hemos pecado y pedirle perdón a Dios. Porque si no, nuestras oraciones no van a rebasar el techo. Amén. Colosenses 1:13. Vamos a Colosenses 1:13. Gloria al Señor por su palabra, ¿verdad? Su palabra es el mismo hablándonos a nosotros. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Colosenses 1:13. Dice así, el cual, o sea, el Señor Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas para que ya le dejemos de echar la culpa al diablo. El diablo tiene la culpa de todo. No, somos nosotros. Él ya nos trasladó de las potestades de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces somos nosotros. Señor, ayúdanos a ser como tú. Bendito sea el Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En ese reino, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En la sangre de Cristo tenemos perdón de pecados.
Pero ya vimos cuándo es cuando la sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo nos limpia cuando andamos en luz, no cuando andamos en tinieblas, cuando andamos en luz. Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice así, dice Dios, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él nos perdonó todos los pecados. Pero a veces, al día siguiente, llegamos a pecar. Y no porque ya nos perdonó de todos los pecados significa que no vamos a volver a pecar. Mientras estemos en un mundo corrupto y vivamos en un cuerpo de carne y de sangre, somos susceptibles de pecar. Algo sencillo, una mentira, una envidia, hay tantas cosas que dice la palabra de Dios que podemos ofender, ¿sí? Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador y todo esto sucedió. Pero empezamos una nueva vida. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero vivimos dentro de un cuerpo de carne. Un cuerpo de carne de pecado que nos lleva a pecar. Todavía vivimos en un cuerpo de pecado. Y ese cuerpo de pecado lo tenemos que llevar, tenemos que vivir en este cuerpo de pecado luchando con nuestro propio yo, con mis propios caminos, con mi propia voluntad, con lo que yo quiero, con lo que me gusta, para llevar cautivos todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Para vivir y caminar en luz y ser limpiados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Bien, dice aquí Colosenses capítulo 3, versículo 13. Vean lo que dice. Dice, desde el versículo 12, si me permiten, gracias. Dice, vestíos pues como escogido de Dios, santos. Santo significa apartado para Dios. Significa que estamos en proceso de purificación, de santificación, de limpieza, ¿verdad? Santos y amados. Me gozo tanto cuando en los saludos, para la gloria de Dios, ponemos amada Araceli, amada Linda, amada Lulu, amada Vicky. Ay, porque sí, somos amados de Dios. Somos amados de Dios. Somos amados de un Dios vivo, de un Dios bueno, ¿sí? Y dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Tenemos tanta misericordia de parte de Dios, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y dice Dios, versículo 13, sopórtense, soportándoos unos a otros. Ay, Señor, íbamos tan bien. Amados, santos, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Íbamos muy bien, Señor. Y ahora nos dices, sopórtense unos a otros, tolérense unos con otros, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. El Padre estaba en Cristo reconciliándose con nosotros, no tomándonos en cuenta los pecados. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y Dios nos dice aquí también, de la manera que Cristo te perdonó, me perdonó, así también hacerlo vosotros. Esto es caminar en luz. Esto es seguir las pisadas de Cristo. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, sobre todo que eres santo, amado, entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia, ¿sí? Sobre todas estas cosas, vístete de amor. Vistámonos de amor, pero no del amor humano, que si tú me das, yo te doy, si tú me quieres, yo te quiero, si tú me amas, yo te amo, si tú me tratas bien, yo te trato bien, si tú me tratas mal, yo te trato mal. No, es el amor de Cristo que ya fue derramado en nuestros corazones. Podemos amar en el amor de Cristo. El Padre y el Hijo son unos. La oración de Cristo, nuestro Señor, al Padre, fue que todos nosotros fuéramos uno. Amén. Que fuéramos uno para que el mundo conozca que Cristo es real. Dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Para podernos llevar bien en lo horizontal, entre los hombres, entre los humanos, necesitamos vestirnos de amor. Cuidar nuestras palabras, cuidar nuestras acciones, cuidar nuestras actitudes, vestirnos de amor, soportándoos unos a otros. Ustedes me soportan, yo los soporto, y conjuguemos el verbo soportar, todos nos soportamos, porque esta es la voluntad de Dios, que todos nos amemos unos a otros. Porque si no, amados hermanos, ¿cómo el mundo va a saber que somos diferentes? Si nos juzgamos unos a otros, si nos mordemos unos a otros, nuestros propios hijos, ¿cómo van a saber que esto es real si nosotros mismos nos mordemos unos a otros? Tenemos que vivir la palabra para que ellos vean que sí se puede vivir. Tenemos que vivir la palabra todos los días, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestra carne, a pesar de lo que nosotros queremos hacer, de controlar todas las cosas. No podemos controlar todas las cosas. El único que tiene que tener el control de nuestras vidas es Cristo. Porque el que quiera controlar todas las cosas, hermanos, eso es brujería. Controlar la vida de las personas es brujería. No, solo Dios es el que tiene que tener. Es más, ni Dios controla nuestras vidas. A veces decimos, Señor, tú tienes el control, pero ¿de veras tendrá el control? No, nos dio un libre albedrío. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces vamos a comprobar su buena voluntad, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si queremos que el nombre del Señor sea glorificado, hagamos lo que Dios dice. Si queremos que el mundo conozca que Él es real, vivamos y demos ese grato olor del conocimiento de Cristo con nuestra vida. Si nos pegan en una mejilla, ¿qué crees? Como una vez dijo nuestra hermanita Patti Briceño, por eso Dios nos dio 2 mejillas, para que mientras se te enfría una, pones la otra. Si te piden que des 1 milla, tú estás listo para dar la 2ª milla. Si te dicen que, dice la palabra de Dios, que no ande buscando yo la paja en el ojo de mi hermano, cuando no me he dado cuenta que yo tengo una viga en mi ojo,
Y dice Dios, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja en el ojo de tu hermano. Todo lo sabe el Señor, ¿verdad? Todo lo sabe. Porque Él es bueno. Y para siempre son sus misericordias. Para siempre son sus misericordias. Efesios 4:31. Vamos para allá, por favor. Efesios 4:31 dice así. Bendito sea el Señor, que tiene la palabra que necesitamos todos los días. Y ya que estamos iniciando el año, es una buena escritura que siempre nos da, Dios siempre nos da buena palabra, a través de todos los mensajes de que nos ha dado a través de los hermanos. Bendito sea Dios, Dios siempre nos da una muy buena palabra. Y dice Efesios 4:31, dice Dios, quítese de vosotros toda amargura. Señor, pero ¿tendré amargura? Pues nada más hay que escucharnos hablar. ¿Tendré amargura? Cuando hablamos nada más de alguna ofensa, es porque ya en nuestro corazón se creció un sicómoro, es decir, una planta, un matorral, que no nos deja ver otra cosa más que la ofensa. Y dice que dejamos de alcanzar la misericordia de Dios por esa raíz de amargura. Dejamos de alcanzar esa gracia de Dios por esa raíz de amargura. Y entonces dice Dios, quítese de vosotros toda amargura. No dice, les voy a quitar la amargura. No, quítatela tú. Me la tengo que quitar yo. Quítese de vosotros toda amargura. Enojo, ya no te enojes. Ira, ya no seas iracundo. Gritería, ya no andes gritando por todos lados porque no te hacen caso. Maledicencia, hablar mal de las personas. Y toda malicia, hago esto para que funcione esto. No voy a hacer esto para que suceda esto. Esa es malicia. Malicia. Antes, versículo 32, sed benignos. A pesar de situaciones, sí, tú eres una persona benigna, siempre va a haber bien de ti. Siempre va a haber algo que tú puedas bendecir a alguien con una palabra de edificación, de consolación. Pasó algo, seguramente no te vio, no te saludó porque no te vio, le dolía el estómago, o tenía prisa por ir al baño, o no te preocupes, no te hicieron ninguna grosería, simplemente venía pensando en otra cosa, pero nadie te ofendió, ¿sí? Entonces dice, antes ser benignos unos con otros. Lo que leímos en la escritura anterior, dice, soportándoos unos a otros. Hoy a veces tenemos que soportarnos unos a otros, pero si Dios lo dice es porque es verdad. Es verdad. Misericordiosos. Ay, Señor, yo quiero que seas misericordioso conmigo. Si me equivoco, Señor, perdóname 1000 veces, 2000 veces, 3000 veces. Pero yo no estoy dispuesto a perdonar a mi hermano, a mi hermana, que me ofendió 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y dice aquí que seamos misericordiosos. Porque si queremos misericordia para nosotros, tenemos que dar misericordia a los demás. Lili, ¿cómo estás? Buenas noches. Bendición para toda la familia García Galindo, que amamos mucho. Perdonándoos unos a otros. El Señor, el mismo tema. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando Dios nos perdonó, se reconcilió con nosotros a través de Cristo, en esa preciosa y sublime obra redentora, con ese perdón que Dios nos perdonó. ¿Qué crees que espera Dios? Que perdonemos a los demás, como si nunca te hubieran ofendido.
Porque Dios cuando nos perdona y olvida. Y Dios quiere que nosotros perdonemos y olvidemos. Ahora, no es fácil olvidar. Hay un demonio, un diablo, Satanás, que va a tratar de estarte picando en la ofensa, para que no se te olvide. Esa es la trampa de Satanás. ¿Pero qué crees? Que podemos hacer algo. Viene el diablo y te trae un recordatorio de que alguien te ofendió y empiezas a sentir acá otra vez. Uy, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Y entonces tú dices, gracias Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, como tú me perdonaste a mí, Señor, yo perdono y bendigo a esa persona que me ofendió. Lo hago delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escucha, Satanás, que estoy perdonando de todo corazón, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Va a pasar una vez, se va a ir alejando, va a pasar 2 veces, se va a ir alejando, va a pasar 3 veces, se va a ir alejando. Mi hermano Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Va a pasar 3 veces, se va a ir alejando. ¿Y sabes qué va a pasar? Que el adversario va a dejar de recordarte todas las ofensas que el día que alguien te hizo, porque tú reaccionas, perdono y bendigo al que me ofendió, perdono y bendigo. Y es como irte soltando de esa trampa que Satanás te tendió, y que si no has podido perdonar, estás preso en la trampa del diablo. Por eso es importante perdonar, tener un corazón limpio, porque dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de un corazón limpio mana la vida. Nosotros como cristianos, nosotros como siervos de Dios, no nos podemos dar el lujo de andar con rencores y con situaciones en el corazón, porque entonces nos ponemos a expensas de Satanás. No, tenemos que ser los más perdonadores. Perdonar y olvidar. Y si no olvidamos, cuando el adversario venga a recordarte algo, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En este momento perdono y bendigo a aquel que me ofendió, aquella persona que me ofendió, la perdono de todo corazón y la bendigo su vida. ¿Y sabes una cosa? Es la manera como podemos quitarnos esas ataduras que el diablo puso para tenernos presos en su trampa, la trampa de la falta de perdón. En Mateo 18, Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo, vamos al capítulo 18, versículo 15. Mateo 18, 15. Dice así: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando un hermano va con el hermano que ofendió y le dice, me ofendiste por esto y esto, le vas a dar la opción de que si no se dio cuenta que te ofendió, que te pida perdón. Y va a haber reconciliación y ahí se acaba el tema. Pero si te lo guardas y lo sumas con el 2, y lo sumas con el 3, y lo sumas con el 4, entonces se convierte en una bola de nieve, ¿sí? Pero si vas y le dices, hermano, me sentí ofendido por eso, te va a decir, ay, perdóname, es que estaba pasando por esta situación y esta situación, lo siento, perdóname. Lamento haberte ofendido, te da un abrazo, le das un abrazo, y ahí se acaba el tema. Pero cuando no lo hablamos y lo dejamos ahí, lo sumamos con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, y ahí se va. Y entonces dice así, versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia,
tenerle por gentil y publicano. A la iglesia, no al oído de alguien. No, párate en el púlpito y dilo. Que todos lo oigan, para que no se juegue al teléfono descompuesto. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis de la tierra será desatado en el cielo. Es necesario desatarnos de la falta de perdón. Desatarnos para nuestro bien. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí están los 2 hermanos, pidiéndose perdón uno al otro, reconciliándose uno con otro. ¿Sabes quién está en medio? El Señor Jesús. Está en medio ahí, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor Jesús, en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pero si estamos contando, no estamos perdonando. Y cuando estamos contando, le llevamos la cuenta al hermano que te ofendió. Y entonces estás o estamos en medio de la trampa de Satanás. Dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante, quiere decir, es como a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Nótese que dice siervos. Los siervos sirven a su Señor. Está hablando de cristianos, siervos que sirven al Señor. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Tenía una cuenta imperdonable para nosotros, impagable. Una vez hice una cuenta ahí matemática, y estando el dólar de aquel entonces, hace como 10 años, hablábamos de 13,500 millones de pesos. No, yo no puedo pagar esta cuenta. No sé tú, pero yo no puedo pagar esta cuenta. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces la esposa, los hijos, la vaca, el becerro, lo que tuviera, todo fue vendido para que le abonaran algo a la cuenta de su señor. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así, cuando tú y yo fuimos perdonados, cuando recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, se nos perdonó una cuenta impagable. Impagable. No la podíamos pagar, ni la podemos pagar ahora. Versículo 28, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, alguien como él, ¿sí?, que le debía 100 denarios. Que la cuenta anterior, similar, más o menos 25,000 pesos. Que son 13,500 millones de pesos comparados con 25,000 pesos. Es muy poquito, ¿verdad? Tal vez esta cuenta pudiéramos pagarlos con esfuerzos algunos. Y entonces dice aquí, y haciendo de él, lo agarró del cuello, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Aquel que fue perdonado, es decir, tú y yo, que fuimos perdonados con una cuenta impagable. Cuando alguien nos ofende, a veces no estamos dispuestos a perdonar al que nos ofendió apenas en cuestiones monetarias con 25,000 pesos, o una ofensa muy pequeña comparada con lo que nosotros le debíamos a nuestro Señor. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, ahí está el hermano, la hermana, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
Mas él, el que no quiso perdonar, dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ah, me hiciste eso. Pues ahora, toda la situación con ese pobre hermano que a lo mejor ni cuenta se dio que te ofendió. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? En otras palabras, sería todo lo que nos perdonó Dios en la cruz a ti y a mí, todos los pecados que hicimos antes de conocer a Cristo, y Dios nos perdonó, cosas horribles, cosas menos horribles, cosas feas, éramos bastante feitos, bastante pecadores. No descendimos del cielo. Nos sentíamos buenos, pero no teníamos de bueno nada. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, el señor de este que no quiso perdonar, enojado, entonces Dios se enoja, le entregó a los verdugos, Dios se enoja y nos entrega a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? El diablo y sus secuaces, sus demonios. Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Así también, y en mi Biblia, amados hermanos, está escrito con rojo. Significa una enseñanza dada por el Señor Jesucristo. Así también mi Padre Celestial. A veces oramos: Padre Celestial, te pido por favor que... Y así oramos muchos de nosotros, yo una de ellas. Padre Celestial, te bendigo y te amo. Bueno, entonces aquí dice el Señor Jesús: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Y aquí Dios, que es el Señor Jesús, cambia la deuda monetaria por ofensas. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Las ofensas se deben de perdonar. No es una alternativa si quiero o no quiero. Si quieres que tus oraciones sean escuchadas y tienes algo contra alguno, tienes que perdonar. Si no, Dios no escucha a los pecadores. Si quieres que Dios siga revelándote verdades de la palabra de Dios y tienes algo contra alguno, Dios no te va a revelar lo verdadero cuando no somos fieles en estas cosas. ¿Sí? Y dice también aquí, hay una escritura, bendito sea Dios por su palabra, ¿sí? En 2 de Corintios 5:17, regresemos rápidamente, 2 de Corintios 5:17, dice aquí la escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Antes no podíamos perdonar, antes de haber recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, de verdad que no podíamos perdonar, éramos bien rencorosos. Ser rencoroso es falta de perdón, es orgullo. Dios me puede perdonar a mí, pero que no me ofendan porque yo no perdono a nadie. ¿Qué crees? Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron. Tenemos una nueva naturaleza espiritual. La naturaleza de la carne nos lleva al pecado y a la muerte. Pero tenemos una nueva naturaleza espiritual donde Dios ya nos ha derramado de su amor para que andemos en su amor y sigamos sus pisadas.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si antes éramos rencorosos, ya no seamos rencorosos. Si antes no podíamos perdonar, ahora sí podemos perdonar. Si nos cuesta trabajo, hagámoslo una vez, otra vez, otra vez. Es como un músculo que le cuesta trabajo, duele. El músculo que no mueves, te llega a doler cuando lo mueves, pues sí duele, porque la carne duele. ¿Por qué? Porque no queremos perdonar. Eso es orgullo. No, tenemos que perdonar como Dios ya nos perdonó a nosotros. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tienes el ministerio de la reconciliación para irte reconciliando con todos y ayudar a que los hermanos se reconcilien. No sumándole cosas ni echándole leña al fuego. No, hermanos, eso no ayuda. Eso ayuda al diablo, pero no a Dios. Dios es bueno. Y los hijos se deben de parecer a su Padre. Tenemos un Padre misericordioso, un Padre bueno. Alabado sea su nombre. Entonces este año que inicia, pero terminemos aquí, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Alabado sea el Señor. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Iniciamos un nuevo año, ¿sí? Con un corazón limpio, perdonador, un año nuevo, una reseteada nueva a nuestro corazón. Llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Seamos más como Él, ¿sí? Más como el Señor, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Para siempre son sus misericordias. Recordemos que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nos ponemos muy contentos cuando recibimos la misericordia de Dios, pero a veces no estamos tan dispuestos a ofrecer misericordia a los hermanos. Reconciliación, perdón de pecados, perdón de ofensas. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo por su palabra. Alabado sea el Señor Jesucristo por su Espíritu Santo. Oremos y démosle gracias a Dios. ¿Le parecen allá donde están? Cierra tus ojos y oremos juntos. Bendito Padre, Padre Celestial, Dios eterno, te damos gracias por la palabra que nos das. Nos recuerdas verdades que vienen del tercer cielo, de tu corazón, Señor, revelándonos nuevamente a través de tu Espíritu Santo la importancia de tener un corazón limpio y perdonador, Señor, porque de un corazón limpio emana la vida, para que tengamos, Señor, aquí en la tierra una buena calidad de vida, para que, Señor, seamos irreprensibles, siendo oidores y hacedores de tu palabra. Bendito Padre, te necesitamos todos los días de nuestra vida, necesitamos tu misericordia, necesitamos tu gracia, necesitamos tu perdón, Señor, de la misma forma como tú nos los das. Nosotros también, Señor, se las damos a nuestros hermanos y a aquellos que no te conocen, bendito Padre. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos, Señor, a ser luz en medio de las tinieblas, para que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpie de toda maldad. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y te damos a ti, solo a ti, la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias Padre eterno. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Dios los bendice grandemente. El pastor siempre les manda saludos, siempre están en nuestras oraciones. Aunque a veces no nos vemos,
Siempre estamos tan cerca de ustedes por medio del corazón y de las oraciones que elevamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los amamos, los bendecimos, los extrañamos y sea Cristo siempre toda la gloria. Muy, muy buenas noches. Nos vemos el próximo domingo en la iglesia Palabra de Vida México, allá para servir juntos al Señor. Y danos un buen abrazo, ¿sí? Y si alguien está molesto con alguien, hay abrazos de reconciliación, porque Dios es bueno y somos luz en medio de las tinieblas. Amén. Bendiciones para todos, les amamos y glorificamos a nuestro Padre Eterno. En el nombre de Jesús. Amén.